Capítulo 776, el 13º mes, parte 3. Mi salida con Misa fue bastante diferente de la que tuve con Amelia. Ella tenía un horario planeado de antemano y estaba bastante apretado. Despierta. Así que empezó despertándome a las 7 de la mañana. Me dieron solo 20 minutos para asearme, ponerme la ropa y salir para dejar la Tierra Santa. Apenas conseguí cumplir el plazo, salí y me encontré con Misa mirándome sin comprender. ¿Nos vamos?, le pregunté con cautela. Sí, respondió casi robóticamente. Entonces pareció salir de su estupor. Espera. Ven aquí. Vaya. Puedo verte la cara ahora que eres más bajito. Solo te veía la barbilla por el ángulo, admitió con una risita satisfecha. Luego me llevó hacia la pared. Ven rápido. El carruaje nos espera. Al parecer, Misa había reservado un viaje con antelación, ya que un carruaje nos esperaba en lo alto de la muralla. Una vez instalados dentro, empezamos a cruzar la muralla a zancadas rápidas. A propósito, el carruaje de la muralla, que antes era de uso exclusivo de los militares, ahora estaba a disposición de los civiles con el permiso correspondiente. Debido a la devastación de los distritos 7 y 8, los carruajes no podían recorrer sus rutas habituales. Por eso, aunque dábamos un pequeño rodeo, movernos por las murallas era mucho más rápido. Me sentía como si estuviera de nuevo en una autopista. La distancia recorrida era mayor, sí, pero la ausencia de tráfico o de obstáculos en la carretera a lo largo de las murallas nos permitía ir mucho más rápido. ¿Puedo dormir un poco?, pregunté. Claro, te despertaré cuando lleguemos. Por suerte, Misa me dejó dormir en el vagón y, cuando volví a abrir los ojos borrosos, ya estábamos en el distrito 5. Se rió. Me imaginé que ya te despertarías del hambre. ¿Eres un místico o algo así? ¿De qué estás hablando? Vámonos. Vamos a comer carne primero. Aunque era el mismo distrito 5 de siempre, Misa me había llevado a la zona este, que estaba mucho menos marcada por la guerra que la región oeste, limítrofe con el distrito 4. Las carreteras estaban relativamente limpias, y los edificios también parecían estar relativamente intactos. Un poco más al este y llegaríamos a el árbol gnomo. Me lo pensé mientras seguía a Misa, pero no tardó mucho en ralentizar sus pasos seguros. Debería estar por aquí. ¿Estás perdida ahora mismo? No, no. Es solo que, como hay tanta gente. ¿Cuál es la dirección? Después de obtener la dirección de Misa, asumí el papel de explorador. Entonces, 300 Raymond Road. Debería estar por allí. Llegamos a nuestro destino ni siquiera 5 minutos después de que yo tomara la delantera, haciendo que Misa exclamara sorprendida: Bjorn, eres bastante bueno navegando por la ciudad, ¿eh? Soy decente en eso. Incluso recibí lecciones de exploración de Rottmiller para... Cuando me quedé a medias, Misa enrojeció como si hubiera cometido un grave error al sacar el tema. Se ha puesto un poco incómodo. Probablemente me está sacando para hacerme sentir mejor también. Da igual, entremos ya, dije, adelantándome. Tengo hambre porque te has perdido por el camino. Oh. Sí, por supuesto. Vamos. Te invito a todo. Entramos en el primer establecimiento de la lista de Misa, solo para toparnos con una cara familiar en la entrada. ¿Señora Osa? ¿Quién? Oh. La señora Osa levantó la vista del mostrador de la entrada y pareció confundida por un momento antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Varón. Para. ¿Qué ha pasado? Casi no te reconozco con lo pequeño que te has hecho. Es una herramienta mágica. ¿Pero por qué estás aquí? Esta es la casa de mis conocidos. Necesitaban ayuda durante el festival, así que vine a ayudar. ¿Dónde está Abman? Está aquí para trabajar, naturalmente. La sala también necesita gente. Salió un momento a por algunos ingredientes porque se nos estaban acabando, pero ya le verás. Ya veo. Bueno, probablemente necesitaban el dinero teniendo en cuenta que estaban criando a 3 niños. Por lo que he oído, su tienda había sido completamente demolida en la guerra y ni siquiera podían recurrir a los ingresos del laberinto, ya que seguía cerrado. Aún así, para un aventurero de rango 3 hacer trabajos serviles.
Al menos no tendría que preocuparme por ningún problema mientras él estuviera aquí. Siéntate dentro, en la esquina de atrás. Debería ser el lugar más tranquilo. Gracias por su generosidad. Después de que la señora Oso nos llevó a nuestro lugar, se fue sin siquiera tomar nuestra orden. Por el pedido. No se preocupe. Le daré lo mejor. Y tampoco te preocupes por pagar. Pero. Te debemos mucho después de todo lo que ha pasado. Si tienes que dar las gracias a alguien, que sea al señor Farab. Oh. Entendido. Misa parecía un poco cabizbaja al ver frustrado su intento de comprarme comida, pero no había forma de evitarlo. Rechazar la generosidad de la señora Osa solo haría las cosas más incómodas. Pero no te preocupes. Pagaré en la próxima tienda que visitemos. Sí, sí. Mientras esperábamos a que llegara nuestra comida, hablé con Misa. Así que este era el lugar al que querías venir. Sí. Es muy bonito, ¿verdad? Acabé sonriendo satisfecho ante su tranquila respuesta. ¿Por qué la tienda en la que trabaja Abman? Quiero decir, salimos a divertirnos de todos modos. ¿Por qué no aprovechar para ver a nuestros amigos por el camino? Era una respuesta que habría esperado del siempre extrovertido bárbaro Ainar. Pero Misa siempre había sido una persona muy sociable. Oh, así que estás aquí. Nos interrumpió en algún momento la voz retumbante del señor Oso, que se acercó a nuestra mesa con nuestra comida. La pareja parecía entender perfectamente mis gustos, ya que el 80% de la comida que trajeron eran platos de carne, y eso antes de mencionar las porciones astronómicas, demasiado para 2 personas. Pedir una ronda más de esto sería una desvergüenza, ¿no? Bueno, si realmente pagáramos, no tendría reparos en pedir más. Abman, llamé, si no estás ocupado, siéntate con nosotros. No me importaría descansar un poco del trabajo. ¿Estás seguro? El señor Oso miró a Misa en busca de permiso, y ella lo aceptó de buen grado. Con eso, comenzó la comida. Naturalmente, el tema del día era la guerra, más concretamente, Ben Farab. No sé lo que piensas de él, pero Farab es un verdadero héroe. Se dice que dejó escapar a todo el mundo y se quedó en el templo para ganar tiempo. Ese tipo de resolución no es algo que tenga la mayoría de la gente. El Ben Farab que me describió el señor Oso me era completamente ajeno. Había oído la historia varias veces, incluso una vez del hombre mismo, pero no es el tipo de persona que hace eso. ¿Le pasaba algo? Cada vez que lo oía me rompía la cabeza, pero no lo descarté. La gente cambia. Yo ciertamente lo había hecho. Tomar un bocado con nosotros 3 aquí, me recuerda a los viejos tiempos. Si ibas a venir, ¿por qué no trajiste a Ainar también? ¿Ainar? Ainar está ocupada estos días, así que no, descartó Misa inmediatamente. ¿Ocupada? ¿Haciendo qué? Creo que está escribiendo una autobiografía. Ainar. Mi expresión incrédula reflejó la del señor Oso. Misa, ¿de qué estás hablando? Pregunté. Nunca había oído nada al respecto, y Misa tampoco parecía saber mucho. No conozco los detalles. Sin embargo, creo que se dio cuenta de algo durante la guerra. No paraba de decir algo sobre cómo los recuerdos están destinados a desvanecerse al final, y que necesitaba grabarlos mientras aún podía recordarlos. Ya veo. El señor Oso y yo compartimos esta vez una mirada de incredulidad. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo Ainar, pero al final eso lo hacía más creíble. Desde la perspectiva del señor Oso y mía, que Ainar hiciera cosas incomprensibles era definitivamente normal. Se aclaró la garganta. Aún así, parece que sabe escribirlo bastante bien como para ser autora de su propia biografía. Este tipo no dijo ni una sola vez que quisiera leer lo que ella escribía. Bueno, también estaba en el mismo barco. Aún así, aunque Ainar no pueda venir, he invitado a una última persona. Por la última persona. ¿Quién iba a ser sino yo?, preguntó un recién llegado. Eso me asustó. ¿Raven? Mis ojos se abrieron de par en par al fijarme en la pequeña maga que apareció junto a la mesa. ¿Qué haces aquí? Y después de todos los problemas que tuve intentando contactar con ella después de la guerra también. La señora Karlstein me ha llamado.
He venido a relajarme un poco y disfrutar del festival. ¿Puedo sentarme aquí? Oh, por supuesto. Ha pasado tiempo, ¿verdad? Tras obtener permiso, Raven se sentó junto al señor oso y le envió una sonrisa burlona. ¿Por qué eres tan torpe? Se aclaró la garganta. No hay nada incómodo en mí. Para ser justos, hacía tiempo que no se veían. Después de que el equipo se disolvió, Raven solo se reunió conmigo. Parecía que no habían mantenido el contacto, pero aún así tenían una idea de las circunstancias de cada uno. ¿Cómo va tu vida en las tropas mágicas? Incluso has conseguido el título de mago dorado. Es terrible. No sé por qué han ocurrido todos estos incidentes nada más incorporarme. Lo que me impide cada día presentar mi dimisión es el puro sentido del deber, ¿sabes? Ya veo. ¿Y usted, señor Urikfried? ¿No es el clan del árbol dorado bastante famoso? Tienen una buena reputación. El señor oso se estremeció un poco antes de soltar una risa incómoda. Oh. ¿El clan? Cierto. Es uno decente, de acuerdo. Todos en la mesa, yo incluido, levantamos las manos en señal de confusión. Había algo raro en su forma de hablar. ¿Hay algún problema en su clan? No lo sabía, pero no pregunté. Si no quería hablar de ello, esperaría a que se sintiera lo bastante cómodo como para sacar el tema él mismo. Raven y Misa parecían pensar lo mismo. Menos mal que Einar no está aquí. Si lo estuviera, sin duda habría ignorado el estado de ánimo y le habría preguntado directamente sin darse cuenta del cambio de humor, aunque si se hubiera dado cuenta del cambio de humor en primer lugar era otra cuestión en sí misma. Por cierto, Raven, dije, cambiando rápidamente de tema en una decisión rápida para salvar el estado de ánimo. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo para que sea tan difícil localizarte? Oh, yo. Mi maestro falleció, así que estuve ocupada ocupándome de todo con eso. Maldita sea. ¿Qué demonios? Sentí como si me hubiera topado con una mina terrestre, pero dejé pasar la sensación después de un momento. Sí, no es como si fuéramos extraños. Conocía tanto al señor oso como a Raven. Estar constantemente al límite de esta manera no era propio de mí y me entristeció darme cuenta de que nos habíamos distanciado tanto mientras cada uno estaba fuera haciendo sus cosas. Mis condolencias. Misa y el señor oso siguieron su ejemplo expresando sus condolencias, y todo terminó con eso. Deberías habernos llamado si hubiera pasado algo así, argumenté suavemente. Bueno, no fue precisamente una ocasión feliz. Además, señor Yandel, a usted ni siquiera le gustaba tanto mi maestro. No es que no me gustara. Pero tampoco es que me cayera bien. Ese viejo estaba extrañamente obsesionado con los espíritus malignos. Como el tema ya había salido a la luz, Raven debió sentir la necesidad de dar más detalles sobre lo sucedido. ¿Sabes que esta vez la guerra fue muy grande? El palacio envió a los magos de la Torre Mágica como soldados. Simplemente aprendes a esperarlo. Murió en la línea de batalla. Una explicación corta, como si no quisiera profundizar en ello. Ya veo. Independientemente de si el hombre me gustaba o no, todavía tenía una conexión con él. Me resultaba un poco extraño oír una noticia tan repentina e improvisada sobre su muerte. Y lo que él había sido para mí, era absolutamente alguien importante para Raven. De todos modos, después de que mi maestro falleciera y su puesto quedara vacante, me quedé muy ocupada. Así que siento no haber podido venir a verte antes. No tienes que disculparte. Los que se quedan atrás son siempre los más ocupados. Jaja, sí que se siente así. Raven esbozó una sonrisa amarga, dio un gran trago a su alcohol y luego se inclinó hacia adelante para tumbarse al otro lado de la mesa. Empujó su cara hacia mí. Se lo pregunto por si acaso, señor Yandel. ¿Necesita una maga en su clan? ¿Qué era esto ahora? Fin del capítulo 776. Capítulo 777, el 13º mes, parte 4. Aunque la oferta era totalmente inesperada, no era mala a primera vista. Dejando a un lado las emociones y siendo realistas, la ausencia de Versil había creado una vacante en nuestro clan para un mago. Por supuesto, aún teníamos a Lilith Morone, pero cuando reanudáramos las aventuras en el futuro,
el tamaño de nuestro clan exigiría que nos dividiéramos en al menos 2 equipos, así que definitivamente necesitábamos más magos. Y aquí estaba Raven, haciendo ella misma la oferta. Era una maga de alto rango, e incluso había intentado reclutarla varias veces en el pasado. Por supuesto que le daría la bienvenida. Pero aún necesitaba comprobar algo. Se uniera o no al clan, la consideraba ante todo mi aliada. ¿De qué se trata?, pregunté suavemente, dejando de lado por un momento el tema del reclutamiento. ¿Estás bien? Tal vez fuera porque acababa de oírla hablar de la pérdida de su maestro. El repentino cambio de actitud me preocupó. ¿Estoy bien? Entonces, ¿por qué de repente dices que dejarías las tropas mágicas? Raven se detuvo un momento, aparentemente debatiendo qué decir, antes de decir finalmente con amargura: quiero vengarme con mis propias manos. ¿Venganza? ¿Te refieres a la persona que mató a tu maestro? Sí. Ya veo. Era una motivación razonable. No había mucho que los que quedaron atrás pudieran hacer. ¿Quién es?, pregunté. Es uno de los miembros de Hércules. Se rebeló por primera vez en esta guerra y aún no se ha hecho un título. Continuó explicando que no se sabía mucho de él, pero que era muy hábil, demasiado hábil para ser un miembro nuevo, y que parecía ocupar un alto cargo dentro de Hércules. Un supernovato que apareció de la nada. No perdí el tiempo pensando de dónde podría haber salido alguien así. Ya sabía la respuesta. Es como los que nos persiguieron durante la expedición en Ash Rock. En el pasado, Noark había pasado más de un año intentando limpiar el 8º piso, un proceso que creó muchos aventureros de alto rango en poco tiempo. Utilizaban esencias de alto rango, incluso de rango 2, y mostraban una potencia de fuego abrumadora. Por supuesto, sus construcciones no estaban equilibradas, ya que no tenían esencias de rango bajo. En cualquier caso, el que mató al maestro de Raven probablemente fue creado por medios similares. Suspiré y hablé claro. Raven, si tu objetivo es la venganza, creo que deberías permanecer en las tropas mágicas. Nuestra máxima prioridad es la supervivencia. Si el palacio nos envía al frente, haré todo lo posible por evitarlo. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Pero no cambiaré de opinión. ¿Qué? Estabas tratando de evitarlo, pero aún así tuviste que luchar mucho, ¿verdad? Incluso luchaste contra Ojo de Demonio. Supongo que sí, pero... Mi intuición me dice que uniéndome a tu grupo tendré más posibilidades de vengarme y además mucho más rápido. Intenté decir algo, pero Raven extendió la mano para detenerme. Y si me quedo en las tropas mágicas, tendré que escuchar las órdenes de los superiores, ¿no? Aunque aparezca, si no me dan la orden de ir, no tendré más remedio que quedarme quieta y no hacer nada. Así que, ¿qué te parece? No tenía nada que rebatir al razonamiento de Raven cuando lo planteó así. Tampoco podía encontrar una razón para oponerme a ella. Bueno, excepto por una pequeña cosa, las palabras que Laren Dedian me dejó. No sé si lo sabes, pero hay una magia oscura de rango 1 llamada visión futura, y yo la usé. Me dijo que usó la visión futura para ver que el día en que la capital imperial de Carnon ardiera, Raven me traicionaría. Aunque el Palacio de la Gloria fue destruido por el trueno, al final, Carnon nunca acabó ardiendo. Raven traicionándome. Si lo que Vivian me dijo era cierto, poner a Raven en mi clan podría ser peligroso. No, supongo que no cambiará nada. Me di cuenta de que si iba a ocurrir de todos modos, entonces no importaba si invitaba a Raven al clan. Claro, dije finalmente. Puedes unirte, así que primero ve y presenta tu carta de renuncia a las tropas mágicas. Tardaré alrededor de un mes en arreglarlo todo. Está bien. Ni siquiera sabemos cuándo se reabrirá el laberinto. Con eso, el tema del reclutamiento de Raven llegó a su fin. Miré a Misa, que llevaba un rato con expresión contrariada. ¿Tienes algún problema con que Raven se una al clan? Se estremeció antes de negar con la cabeza. Ja ja ja. En absoluto. Aruru es una gran maga. Siempre es bienvenida. Bienvenida. ¿En serio? Entonces, ¿por qué su risa sonaba tan forzada? La miré fijamente, sin convencerme, y Misa agitó ambas manos como si quisiera alejar las sospechas. No estoy nerviosa ni preocupada. De verdad. Nerviosa y preocupada.
pero estoy bastante seguro de que solo le pregunté si tenía algún problema con ello. Asterisco más tarde asterisco. Después de terminar nuestra comida, hablamos durante otros 30 minutos antes de abandonar la zona. No hubo nada notable de lo que hablamos aparte del reclutamiento de Raven, pero si tuviera que elegir una cosa más para mencionar. Ella también tiene algo entre manos. Misa no fue la única persona que reaccionó de forma extraña al reclutamiento de Raven. El señor Oso nos había mirado a Raven y a mí con una mirada extraña. Era como si quisiera decirnos algo, pero no dijo ni una palabra, ni siquiera cuando nos estábamos separando. Me dejó un poco intranquilo. Bueno, si tenía que decirlo, lo habría hecho. No podía forzarle a preguntar si él mismo no quería hacerlo. Supuse que volvería sobre el tema si decidía compartirlo más tarde. Llegamos un poco más tarde de lo previsto, pero vamos a nuestro próximo lugar. Yo nos guiaré hasta allí, así que dime la dirección. Pero eso no es divertido. La eficiencia siempre supera a la diversión. Ahora, date prisa. Después de terminar nuestra comida, continuamos moviéndonos como dictaba el plan de Misa. Fuimos a un taller de cerámica y probamos nuestras manos en la cerámica. Luego fuimos a una obra de teatro cerca de la plaza y después a un circo. Y cuando el día llegó a su fin, fuimos a un bar que hacía las veces de posada. ¿Recuerdas este lugar? La pregunta de Misa llegó mientras terminábamos de cenar y busqué en mi memoria. Vinimos aquí hace mucho tiempo, respondí. No por nada raro. Habíamos venido a vender mi viejo equipo de aventurero y acabamos perdiendo el último carruaje, así que tuvimos que pagar un buen precio por dormir aquí. Las habitaciones tenían salones, dormitorios y baños separados. Muchas ventanas, terrazas, incluso jabones Artian, etc. El estado impoluto de la posada nos produjo un choque cultural y nos propusimos ganar más dinero en el futuro. Bjorn. ¿Qué pasa? ¿Deberíamos dormir aquí esta noche? Es tarde y me recuerda viejos tiempos. ¿De qué estaba hablando? No bromees, dije con severidad, sin querer arriesgarme a ningún malentendido. Por supuesto, Misa probablemente solo quería dormir aquí, pero yo no podía hacerle eso. Quizás si nunca hubiera nada entre nosotros, pero dudaba que pudiera dormir tranquilo tal y como estaban las cosas ahora. No estaba bromeando. No importa. Vámonos a casa. Terminamos nuestra excursión allí y volvimos a Tierra Santa. Tardamos bastante en volver, y pasé ese tiempo pensando en las salidas de ayer y hoy, notando que había algunas diferencias entre ellas. Mi salida con Amelia fue más bien una escapada, libertad, tiempo para mí. Frases así. La de Misa era sobre recuerdos y conexión con otras personas. Tal vez la diferencia radicaba en cómo las dos aliviaban el estrés. Uno se curaba estando solo, mientras que el otro se curaba riendo y hablando con los demás. Era de risa que me aplicaran el mismo enfoque. A veces son como niños. Los niños pequeños actuaban así. Cuando su madre estaba triste, le daban algo que les gustaba, como un juguete o un caramelo. Pero en realidad, la madre encontraba alegría en su consideración. ¡Bam! ¡Ay! ¿Por qué me has pegado, bárbaro? Ahora esto se parecía más a los viejos tiempos. Sonreí satisfecho y le dije mis verdaderos sentimientos. Gracias por lo de hoy. Gracias. Hoy te has esforzado y me has sacado porque pensabas que estaría triste. Vale, pero si estás agradecido, ¿por qué me has dado una bofetada en la espalda? No te preocupes por las cosas pequeñas. De todos modos, gracias por lo de hoy. Bueno. Es un alivio oírlo. Pasó un momento de silencio antes de que Misa volviera a hablar con cuidado. Pero, ¿era tan obvio? Quise preguntarle a su vez si creía que no lo estaba haciendo obvio, pero decidí contenerme. Entra y duerme. Hace frío, así que súbete la manta. ¿Crees que soy una niña? Da igual. Voy a entrar primero. Oh. Sí. Que duermas bien. Después de separarme de Misa, entré, me refresqué, me cambié de ropa y me tumbé en la cama. Sin embargo, el sueño no vino a mí, y terminé dando un paseo como la noche anterior. Por casualidad, me detuve en el mismo lugar que la última vez. Brown Rockmiller. Basil Gowland. James Cala.
En las tumbas de los 3 aliados que perdí durante la guerra. A diferencia de ayer, no vi al enano con su alcohol. Tampoco vi a Sein ni a Esben Farab, que a veces vienen por aquí. Dejé escapar un suspiro y me moví sobre mis pies. Me sentía incómodo porque era la primera vez que estaba aquí solo. No es que eso fuera malo. Suaz. Sentí el viento frío en la piel y me senté en silencio frente a sus lápidas durante un rato. A diferencia del enano, no saqué nada de alcohol. El alcohol embotaba los sentidos y hacía perder la noción de la realidad. Además, yo no era de los que bebían solos. Prefería beber cuando salía a divertirme con amigos. Pero fumar podría estar bien. Mientras estaba allí sentada respirando el aire de la noche, un pensamiento intruso sobre los cigarrillos cruzó de repente mi mente. Nunca había fumado en mi vida. Si hubiera sabido que me convertiría en un bárbaro, habría fumado al menos una vez. De repente quise preguntar a los que se fueron primero. ¿Qué era lo que más querían hacer? ¿Por qué cosas sentían curiosidad? ¿De qué se arrepentían al final? Bueno, no va a cambiar nada ahora. Ya se habían ido. Aunque Rottmiller tuvo la oportunidad de dejar algo atrás, a los otros 2 ni siquiera se les concedió eso. Y por eso, no tenía ni idea de lo que se suponía que debía hacer ahora. Dejé escapar otro profundo suspiro. Todo me parecía asfixiante. Cada vez que me apartaba de una pregunta desalentadora, aparecía otra que había estado evitando. Un espíritu maligno de otro mundo, Besos, después de perder a 3 de sus aliados, se dará cuenta del camino que debe tomar. Eso era lo que la piedra de los registros había escrito sobre mi destino, aunque en realidad no me había dado cuenta de nada. ¿Decidir que Baekole era mi enemigo? ¿Era ese realmente el camino del que hablaba la piedra de los registros? Cuanto más lo pensaba, más no me parecía correcto. ¿Entonces convertirme en el rey, como dijo el marqués? Eso tampoco tenía sentido para mí. Como mucho, era una fantasía, algo que podía esperar conseguir en un futuro lejano. No era una realización ni una resolución. Entonces, ¿qué es realmente? Me senté frente a la lúgubre tumba, dándole vueltas a la pregunta una y otra vez en mi mente, pero lo único que se me ocurrió fue el frío viento de la noche. Fin del capítulo 777. Capítulo 778, el 13º mes, parte 5. ¿Cuál era el camino que debía tomar? Seguía sin encontrar la respuesta a esa pregunta, pero aquí estaba, recorriendo un camino de todos modos. Un camino que no conducía a la Tierra Santa de los bárbaros, sino a la Tierra Santa de otra raza. Aunque el estilo general de los edificios no era diferente del de los de la ciudad, de algún modo se mezclaba a la perfección con la naturaleza circundante. Una pequeña inclinación de la cabeza me reveló dónde me encontraba al ver el enorme árbol a lo lejos. La tierra sagrada de los elfos, Barharium. Naturalmente, la gente de aquí también estaba disfrutando del ambiente festivo, pero su celebración era bastante diferente a la de los bárbaros. Al tratarse de un festival, estaba lejos de ser tranquilo, pero había una sensación de pulcritud en todo. Comenzó con la música de fondo. Los bárbaros solían utilizar instrumentos de percusión como tambores, mientras que en este lugar se escuchaban los sonidos suaves y claros de las cuerdas. Nadie está luchando tampoco. ¿Era solo una diferencia de cultura? Era bastante interesante ver el festival de otra raza. Sin embargo, Erwin, que caminaba por la calle conmigo, parecía estar bastante acostumbrada. Señor. ¿A qué es bonito este sitio? Aquí nada huele a quemado. Exclamó Erwin, a quien le gustaba más eso que el festival en sí. Bueno, no es que yo estuviera en desacuerdo. El aire es limpio. ¿Cómo lo han hecho? Aunque los festivales estaban en marcha, el incendio a gran escala del Distrito 8 hizo que el olor a humo llenara toda la ciudad. El Distrito 5 tenía un círculo mágico para la purificación del aire que funcionaba las 24 horas del día, pero ni siquiera ellos podían eliminar el olor del aire. Entonces, ¿cómo era posible que el aire de este lugar estuviera tan limpio? Erwin señaló el árbol a lo lejos como respuesta. Todo es gracias al señor árbol divino de allí. Los forasteros no lo saben, pero el señor árbol divino tiene el poder de la purificación. Ahora que lo pienso, recuerdo que había una tradición sobre eso. Pero dejemos de mirar a nuestro alrededor y vayamos allí, dijo Erwin con firmeza.
¿No estábamos aquí para el festival? ¿Qué? ¿Por qué iba a hacerlo? No hay nada que hacer en un festival tan aburrido como este. Entonces, ¿por qué vinimos aquí? Solo sígueme. Erwin se lanzó hacia adelante, pero como aún estábamos cerca de la entrada de la Tierra Santa, no tuvimos más remedio que atravesar más calles del festival. Es el espíritu de sangre. ¿Quién es ese humano a su lado? Un hombre que puede estar al lado del espíritu de sangre. Es el barón Yandel. ¿No es demasiado bajo para eso? A diferencia del festival en la ciudad, éramos el centro de atención donde quiera que fuéramos a pesar de mi apariencia alterada. Estaba el hecho de que otras razas eran raras de ver en la tierra sagrada de los elfos, además la persona a mi lado era demasiado famosa. ¡Qué mujer tan venenosa! Abandonó su deber como sangre pura y salió a perseguir a un hombre, ¿verdad? ¡Qué descaro, mostrar su cara aquí después de abandonar a su gente! Las palabras silbaron en el aire, apuntando a Erwin. Traidora, serpiente, vergüenza del pueblo. Así que por eso no ha visitado la Tierra Santa últimamente. Una ráfaga de ataques verbales le fue lanzada desde todas las direcciones. Estaba debatiendo si hablar al respecto cuando sentí que Erwin me agarraba de las mangas. Sigamos moviéndonos. Sí. No tendría sentido que yo actuara cuando ella estaba optando por quedarse callada. Me contuve lo mejor que pude y seguí a Erwin. TSK, mira eso. Algunos decían que los elfos eran todos honestos y amables, mientras que otros afirmaban que eran incapaces de la crueldad que tan a menudo se veía en los humanos. Pero nada de eso me importaba. Fuera quien fuera, recibiría una bofetada si hablaba así delante de mí. Mira cómo agarra la mano de ese hombre. Es como si fuera una de las putas del barrio rojo. Vela a. Deshice los efectos del traje de fiesta escarlata y solté un grito mientras usaba unión y gigantización. Has lanzado estallido salvaje. Tu nivel de amenaza se triplicará temporalmente y las estadísticas físicas aumentarán en relación con el nivel de amenaza. Mi nivel de amenaza también aumentó al usar estallido salvaje. El grito que lancé resonó en el aire y nada en un radio de 50 metros se atrevió a moverse. Las docenas de personas que estaban allí se quedaron paralizadas, como si fueran a morir si se movían lo más mínimo. Era bastante irónico. Ni siquiera usé un aturdidor, sino que simplemente había elevado mi nivel de amenaza. Si iba a ser así, ¿qué le hacía estar tan seguro de poder ir por ahí diciendo esas cosas? Aunque no lo entendía, sabía que su inexplicable comportamiento era la prueba de que los elfos también eran personas. Por suerte, el principal talento de los bárbaros era tratar con otras personas. ¡Boom! Avancé a grandes zancadas, empujando suavemente a la multitud congelada y dirigiéndome en una dirección determinada. Pronto, llegué frente a un hombre elfo de mediana edad que estaba congelado de miedo mientras me miraba. Yo. Parecía que quería decir algo, pero el miedo estranguló las palabras antes de que pudieran salir de su boca. Le hablé. Repítelo. ¿Qué has dicho de ella? No respondió. Era lo mejor. Si hubiera repetido lo que dijo, mi mano se habría movido antes de que mi cerebro se diera cuenta. Aún así, al darme cuenta de que tenía algún tipo de instinto de supervivencia, le di un consejo. Si quieres vivir una larga vida, deberías mantener la boca cerrada. Eso haré. El elfo macho asintió frenéticamente mientras se le concedía una salida, y la situación terminó con eso. Erwin se acercó cuidadosamente a mí antes de arrastrarme de nuevo por la manga. Señor. Más susurros se deslizaron detrás de nosotros. Maldita sea. ¿Por qué está aquí ese hombre? Pero. ¿Está bien que haga eso en la tierra sagrada de los demás? ¡Qué ignorante! Ni siquiera le importa si esto tensaría las relaciones diplomáticas. No te preocupes por ellos, me instó Erwin. Debió suponer que yo también les respondería. Sigamos moviéndonos. Rápido. De acuerdo. Me llevó lejos, haciéndome sentir como si fuera un matón de colegio intentando hacerse el rudo delante de su novia. Aún así, no me arrepentí. Ellos eran los equivocados en primer lugar. ¿Por qué iba a sentirme mal por ello? Deberían haberse preparado si iban a decir cosas tan insultantes delante de un bárbaro. Pero parece que la cuida porque es su mujer. Espíritu de sangre, es bastante peculiar también. ¿Qué tiene de bueno un bárbaro así?
de verdad. Para. Sentí verdadera lástima por Erwin, pero dejé de seguirla y me volví para mirar a la gente que nos rodeaba. En cuanto lo hice, dejaron de hablar e intentaron evitar mi mirada. Todos le están diciendo esto por mi culpa. No puedo ignorarlo. Tomando rápidamente una decisión, grité a la multitud, escúchenme. Juro en este lugar todo el honor que tengo. Yo, Bjorn, hijo de Yandel, nunca me he acostado con Owen Fornaxa di Tercia. Grité eso con la esperanza de no oír más tonterías de la multitud, pero tardíamente me di cuenta de que lo había dicho mal y tuve que corregirme. Algunos errores se cometieron al intentar pronunciar las palabras lo más rápido posible. Oh. A ver si me aclaro, nunca nos hemos acostado juntos. Solo. No lo hemos hecho y solo hemos dormido. Lo juro por el honor de mi madre y de mi padre. Asterisco, este es un verdadero pendejo asterisco. La declaración veraz de un bárbaro. Pero, ¿por qué todos se quedaban callados? ¿Era porque no fui lo suficientemente directo sobre que tampoco lo haría con ella en el futuro? Pero decir eso directamente era demasiado, incluso para mí. Incluso consideré momentáneamente la opción extrema de volver a sacar esa muñeca, pero descarté inmediatamente el pensamiento. Asterisco, vergüenza ajena, asterisco. En su lugar, utilicé rápidamente el plan B. Erwin es virgen. Asterisco, estas mamadas me hacen ya no querer traer videos, asterisco. Claro que esa tampoco era la forma más acertada de decirlo. Según la teoría de la mecánica cuántica, como yo nunca había sido testigo del acto, en ese momento existían dos visiones del mundo diferentes en paralelo al mismo tiempo. Probablemente. Sí, probablemente funcionó. Después de esa impactante declaración, toda la calle se cubrió de silencio. Vamos. Tartamudeé, agarrando la muñeca de Erwin para salir corriendo. Algo me decía que acababa de cometer un grave error. Erwin, pregunté cuando estuvimos lo suficientemente lejos. No era mi intención que esto acabara así. No, está bien. No hace falta que intentes explicarte. Pero. He dicho que está bien. ¿Estaba realmente bien? Si fuera Misa o Amelia, ya me habrían atacado. Sin embargo, no pude escuchar ningún enojo en su voz. En todo caso, estoy agradecida. Hiciste todo eso por mí, ¿verdad?, preguntó. Sí. Entonces está bien. Aunque hirió un poco mi orgullo. No tenía nada que decir. Y así, rápidamente cambié de tema. ¿Por qué no hay nadie aquí? Después de salir de la calle, terminamos en medio del bosque. Este no es el distrito residencial ni el comercial. No vendrá mucha gente durante el festival. Ya veo. Pero de todas formas nos dirigíamos hacia aquí. ¿Vamos? Por supuesto. Al entrar en el bosque, Erwin redujo la velocidad de su marcha, que acabó convirtiéndose en una especie de caminata. ¿Pero hacia dónde nos dirigimos en realidad? Esa pregunta apareció tardíamente en mi mente, pero decidí hacer otra pregunta antes. Entonces. ¿Erwin? Sí. ¿Eso pasa a menudo? ¿Eso? Quiero decir, no se puede evitar. Incluso después de recibir la sangre pura, no me he dedicado a la gente. Vale, así que la respuesta era sí. Rápidamente comprobé una cosa más, a pesar de saber que podía ser una pregunta que Erwin no quisiera oír. ¿Hay gente que dice que necesita matarte para entregar la sangre pura a otra persona? Sé que hay gente que sí. Dados los tiempos que corren, necesitamos el poder ahora más que nunca. Bueno, no tienes que preocuparte por eso. Gracias a ti, ni siquiera los ancianos pueden decirme mucho. Ya veo. Miré a Erwin mientras me enviaba una sonrisa incómoda para apaciguarme. Puede que tenga que resolver este problema antes de que se agrave. Naturalmente, no podíamos devolver a la sangre pura, así que o bien tenía que dar algo de igual valor o poner a los elfos en deuda conmigo ayudándoles cuando se encontraran en peligro. ¿A dónde vamos?, me pregunté. Está a la vuelta de la esquina. Claro. Aunque no sabía cuál era nuestro destino, el hecho de que Erwin me llevara a Tierra Santa mientras soportaba aquel tratamiento significaba que había una buena razón para ello. Decidí no hacer más preguntas y me dediqué a admirar el entorno que me rodeaba. Mientras lo hacía, noté algo interesante.
Este lugar no es un simple bosque. Los labios de Erwin se torcieron en otra sonrisa incómoda. Ah, ¿te has dado cuenta? Hay círculos mágicos dibujados en los árboles y es difícil correr porque el suelo es blando. Incluso hay estructuras en los árboles que facilitan el ataque a la gente de abajo. ¿Es una estructura defensiva? Sí. ¿O lo es ahora? Ahora. En el pasado, todo este lugar era un distrito residencial también. Después de ser invadido una vez, la tierra sagrada fue reducida a cenizas, así que este lugar nació de nuevo con ella. Una invasión. No necesité preguntar cuál fue el incidente. Ella estaba hablando del incidente de la cazadora de dragones. Por lo que escuché, Erwin también perdió a sus padres en ese entonces. Solíamos vivir aquí. Todavía se parece tanto, pero también ha cambiado mucho. ¿En serio? Soltó una risita. Dejemos de hablar de eso y sigamos caminando. Me pregunté si había cometido un error al sacar el tema, pero de nada servía llorar sobre la leche derramada. Después de caminar un poco más por el bosque, por fin llegamos a nuestro destino, una casita construida frente a un pequeño estanque. Este es mi hogar. El lugar en el que vivíamos mi hermana mayor, mi hermana pequeña y yo. Bueno, ya no vivimos aquí ni mi hermana mayor ni yo. ¿Entonces está abandonada? No, mi hermana pequeña vive aquí. La razón por la que pasé por todo eso para traerte aquí es por ella. ¿Me trajiste aquí por tu hermana? Por lo que recuerdo, Erwin no tenía una buena relación con su hermana pequeña. Después de que Daria muriera y yo desapareciera, Erwin descuidó su hogar y solo se centró en vengarse. También entonces se había ganado el título de espíritu de sangre. Después de volver de la primera planta subterránea, la visitaba a menudo. Así es como nuestra relación ha mejorado un poco. Pero ella siente mucha curiosidad por usted, señor. Tenía una idea aproximada de lo que se trataba. Así que ella está preocupada de que yo sea un asqueroso. Bueno. Hay algunas ideas preconcebidas debido a que eres un bárbaro. Lo siento. No es nada por lo que debas disculparte. Más bien, es mi error. ¿Perdón? Tu familia es mi familia, y solo ahora la estoy viendo. ¿Está tu hermana dentro? Vámonos. No importaba qué clase de persona fuera su hermana, necesitaba reunirme con ella lo antes posible e irme. Preferiblemente antes de que la noticia de lo sucedido en la ciudad se extendiera a ella. Fin del capítulo 778. Capítulo 779, el 13º mes, parte 6. La hermana pequeña de Erwin no se parecía en nada a lo que había imaginado. Daria y Erwin, la primera y la segunda hermanas, eran altas y ágiles, así que esperaba que la tercera fuera igual. Es pequeña. No llegaba al 1,5 metros de estatura, más o menos igual o incluso un poco más baja que Raven. Sin embargo, lo que diferenciaba a la maga de la elfa que tenía delante era su expresión fría. La hermana no estaba gordita ni mucho menos, pero aún no se había deshecho de su gordura de bebé. Parece bastante blanda, pero probablemente no pueda tocarla sin que se enfade, ¿verdad? En cualquier caso, esta chica no parecía en absoluto una veinteañera. Tal fue mi primera impresión de la hermana menor de Erwin. Esa mirada en sus ojos, no me gusta. Acabé estremeciéndome sin darme cuenta. ¿Es del tipo directo y honesto? ¿Con esa apariencia? Era un tipo de persona bastante raro de ver en la vida real, pero eso no era importante en ese momento. No digas eso. Toma, ¿quieres presentarte primero? Ante las amables palabras de Erwin, la pequeña y linda elfa infló las mejillas y reveló su nombre. Meforwendi Tercia. Yo soy Bjorn, hijo de Yandel. Encantado de conocerte, Mai. Me preocupaba que no le gustara que dijera su nombre o algo así, pero Mai afortunadamente no se quejó. Al parecer, estaba reflexionando sobre su comportamiento, ya que yo era el aliada de su hermana. Aunque no sabía exactamente lo que estaba pensando, como adulta y mayor que ella en años de aventura, continué la conversación. Mai, ¿cuántas veces has entrado en el laberinto? 4 veces. Luego cerraron el laberinto y ya no pude entrar. Eso debió de ser perturbador. En realidad no. No hay nada bueno en entrar en el laberinto. Eso fue inesperado. Supuse que a su edad estaría interesada en las aventuras,
y pensé que empezar la conversación por ahí sería lo mejor para los dos. La reacción que dio tampoco nació de la molestia, sino de un genuino desdén por las aventuras. ¿Tú, tal vez no quieres convertirte en aventurera? Dije. No. ¿Por qué no? ¿Por qué iba a querer? Tienes que dormir en lugares sucios, fríos y duros todos los días. La comida es terrible. Y necesitas pasar tiempo con otras personas, te gusten o no. Eso era cierto. Pensándolo bien, si no necesitabas mucho dinero o no tenías un objetivo concreto que cumplir, no había muchas razones para convertirse en aventurero. Por eso había muy pocos nobles que se convirtieran en aventureros. Y el laberinto siempre nos quita. Sería mejor que el laberinto no existiera en absoluto. Como alguien que conocía la historia familiar del hogar de Erwin, no tenía nada que decir en respuesta a los refunfuños de esta niña. Jaja, pero aún así, alguien tiene que entrar ahí, ¿no? Dijo Erwin alegremente. La razón de que todos podamos comer, dormir y vestir lo que queramos es gracias a las piedras de maná que obtenemos del laberinto. Ya lo sé. Erwin parecía no saber qué hacer ante la fría respuesta de Mai. Tenía la sensación de que sus pasadas transgresiones contra su hermana pequeña hacían que Erwin no pudiera permitirse ser dura con esa pequeña llamada Mai. Sin embargo, toda conversación nacía de la experiencia. Estoy acostumbrado a tratar con niños así. Con eso, decidí atraerla primero con interés. Era muy probable que no le importara si le hablaba de algo demasiado grandioso, así que me decidí por un tema que le interesara más. Dime, Erwin. ¿Le has contado la historia de cuando nos conocimos? Un poco. Bueno. Cuando tenía problemas, el señor Yandel me ayudó. Señor Yandel. Jaja. ¿Qué pasa, señor Yandel? Erwin me miró con otra sonrisa incómoda. No tardé en entender lo que pasaba. Le da vergüenza llamarme así delante de su hermana. Bueno, era cierto que, señor, era más bien un apelativo cariñoso a estas alturas. Y como estábamos aquí para demostrarle a Mai que yo no era un bicho raro, llamarme solo señor podía ser un error. ¿Hay algo que no me hayan dicho? Mai presionó. Parecía haber encontrado cierto interés en el tema al darse cuenta de que podía haber algo que no supiera sobre mi primer encuentro con Erwin. Bueno, no sé cuánto te ha contado. Me se ve, interrumpiendo. ¿Quieres que te lo cuente? La chica se movió. Entonces te lo contaré. A partir de ese momento, todo fue como la seda. Empecé con mi primer encuentro con Erwin y luego continué en orden con todas las divertidas aventuras que habíamos vivido. Sin embargo, parecía que ella se daba cuenta de las lagunas que estaba dejando. ¿Y el bosque de los goblins? Preguntó Mai para que se lo contara todo primero. Aunque en el bosque de los duendes ocurrieron muchas cosas, sabía que Mai preguntaba por la muerte de la primera hermana, Daria. ¿Puedes contármelo?, insistió. Sé casi todo lo que pasó. Miré a Erwin para pedirle permiso y me dio el visto bueno. Entonces le conté la historia con calma. Era más larga y detallada que cualquier otro capítulo de nuestra historia de aventuras, pero no era difícil resumirla en una frase. Daria salvó a su hermana pequeña Erwin y murió en el proceso. Por desgracia, la historia de los bárbaros terminó ahí. Mai guardó silencio durante un largo rato después de esa historia, y tanto Erwin como yo esperamos pacientemente a que hablara. Si el laberinto no existiera, murmuró finalmente. Daria estaría aquí conmigo. Me limité a darle la razón. Quizá podría haber sido así. Si Daria no se hubiera convertido en aventurera, probablemente no habría muerto así. A cambio, no habría estado ahí para proteger a Erwin cuando estaba en peligro. ¿Por qué todo el mundo está tan obsesionado con el laberinto? También respondí con sencillez a la siguiente pregunta de Mai, porque la ciudad no es diferente. Entran en el laberinto porque no quieren que les roben más. Porque la ciudad les quita cada día. Daria y Erwin lo sabían muy bien. Por eso las dos se hicieron aventureras. Para que no les quitaran cosas, para proteger lo que les era preciado. ¿No es esta la razón por la que te convertiste en aventurera incluso cuando dices que lo odias? Mai no dijo nada. Por su expresión, me di cuenta de que estaba de acuerdo conmigo en algo, pero no quería admitirlo. Lo entiendo. A su edad, es difícil saber lo que sientes.
No me correspondía decirle algo así a Mai. Tampoco sabía cuáles eran mis verdaderos sentimientos sobre mi situación actual. En lugar de eso, sonreí y le di un consejo. Me forward tercia. El laberinto volverá a abrirse pronto, así que prueba a entrar de nuevo. Te darás cuenta de que las cosas malas no son las únicas que pasan en el laberinto. Volvió a producirse un largo silencio antes de que ella diera su respuesta. ¿De verdad? Respondí sin dudarlo ni un momento. De verdad. Porque para mí era lo mismo. Asterisco más tarde asterisco. Erwin, May y yo hablamos de muchas más cosas para pasar el rato y, a través de nuestra conversación, llegué a comprender cuál era la dinámica de relación entre las dos hermanas. ¿Quieres más galletas? Resulta que tengo algunas de esa famosa pastelería del. No, estoy bien. Cada vez que Erwin intentaba hacer algo por May, ésta intentaba que no lo hiciera. Estaban lejos de ser una familia unida. Esto es sofocante. Podía ver claramente que se preocupaban la una por la otra, así que ¿por qué se trataban así? Era frustrante para mí, pero no podía hacer mucho. Me faltaba experiencia para aconsejar en asuntos familiares. De momento, me quedaría de brazos cruzados. Adopté esa postura y seguí escuchando. Algún tiempo después, un visitante llamó a la puerta. May, ¿estás dentro?, llegó la voz de un hombre. De alguna manera me sonaba familiar. Ah, tío. May se levantó de inmediato y se dirigió a la puerta, y Erwin esbozó una sonrisa incómoda al verla. Ella también se había dado cuenta de que esa reacción era completamente diferente a cuando May la saludaba. May, ¿has estado bien? Ni siquiera has estado fuera tanto tiempo. Jaja, no puedo dejar de preocuparme aunque solo hayan pasado unas horas. El macho elfo acarició la cabeza de May con la sonrisa de un padre antes de volverse hacia mí y saludarme. Ha pasado tiempo, varón Yandel. Afortunadamente, ya le conocía. Ha pasado tiempo, Belak Shoshia Ditercia. El aventurero considerado un héroe entre los elfos y hermano de la madre de Erwin. Lo saludé de pasada la última vez que asistí a la cumbre de razas. Por cierto, he oído que has venido con Erwin. Así que has venido de verdad. ¿Me estabas buscando? En cierto modo. Habría venido aunque no fuera por ti. Mi preciosa sobrina volvió a casa después de tanto tiempo. Erwin, ¿has estado bien? Sí. Es bueno oír eso. ¿Puedo sentarme aquí? Haz lo que quieras. No soy el dueño de la casa. Cuando me encogí de hombros, Belek sonrió antes de sentarse frente a mí. Oí la historia en el pueblo cuando venía hacia aquí. No pude evitar estremecerme al ver al culpable del incidente. Este hombre es el tío de Erwin. Entiendo cuáles eran tus intenciones cuando lo hiciste. Pero tenía que suceder así. No tengo nada que decirte. Cuando bajé la cabeza avergonzado, Erwin fue quien me protegió. Tío, estoy bien, dijo ella. Sinceramente, se lo agradecí. Era una sensación que no había sentido en mucho tiempo como bárbaro de tanque, la sensación de que alguien me protegía. ¿Qué pasó? Los redondos ojos de Mai se abrieron de par en par, pero ninguno de nosotros se atrevió a contestarle. Estaré fuera un rato, dijo, entendiendo la situación. Pueden seguir hablando. Mai salió de la casa, dejándonos intimidad para hablar, y la tensión se relajó por el momento. Es una buena chica, dijo Belok, volviéndose hacia mí. Eso parece. A mí también me recuerda a su hermana mayor. No estaba hablando de Mai. Hablaba de Erwin. Parpadeé. Oh. Así que, por favor, trátala bien. No importa cómo intentes explicarle su situación, no tendrá otra oportunidad de casarse con nadie más. Así que asume tu responsabilidad y... Tío. Erwin gritó. ¿De qué estás hablando? Erwin, no sé qué piensas de mí, pero soy tu tutor y el de Mai. Tengo que decir las cosas que hay que decir. ¿No es así? No tenía nada que pudiera responderle más que esto. Así es. ¿Y supongo que entiendes perfectamente lo que quería decirte? Por supuesto. Entonces es un alivio. Por favor, no te ofendas y tómalo como las palabras de un adulto que quiere y se preocupa por Erwin. No tuve más remedio que asentir en silencio, y por suerte, Belek no me presionó más y pudimos pasar a temas ordinarios.
Belek, quiero preguntarte algo. ¿La opinión pública la ve mal por haberse retirado de la unidad de fuerzas especiales? Ni siquiera puedo mentir y decir que está bien, teniendo en cuenta las palabras que salen de algunos ancianos. Debes de haber trabajado mucho. Gracias. Solo he hecho lo que debía. Yo también quiero ayudar un poco. ¿Podría informarme sobre la estructura de poder de los elfos? Claro. No puedo considerarle un extraño de todos modos, su señoría. Hubo algunas cosas lanzadas aquí y allá para forzar mi mano, pero la charla que tuve con Belek fue beneficiosa para mí. Me ayudó a formular un esbozo de un plan de cómo restaurar la imagen pública de Erwin y si tuviera que seguir adelante y crear un plan más detallado. Erwin, ¿podría salir un momento? Necesito tener una charla privada con el varón. Solo por un momento. De acuerdo. En el momento en que nuestra conversación estaba a punto de llegar a su fin, Belek envió a Erwin fuera. No pude evitar ponerme nervioso. Este era el tipo que hablaba de asumir responsabilidades justo delante de Erwin, así que ¿qué iba a decirme ahora después de haberla enviado fuera? Dime. ¿Qué es lo que quieres decirme?, le pregunté con cuidado. Belek dudó un momento antes de decírmelo sin rodeos. Señor varón, he oído que tienes en tu posición una piedra de renacimiento. Era un tema completamente inesperado. Fin del capítulo 779. Capítulo 780, el 13º mes, parte 7. Piedra del Renacimiento. A pesar de sus muchos tipos de objetos y habilidades, la Piedra del Renacimiento era uno de los pocos objetos relacionados con la resurrección en Dungeon and Stone. Dado que solo podía obtenerse en el 9º piso con una probabilidad muy baja tras cumplir una condición muy específica, su rareza ni siquiera podía expresarse. Reunir los 9 objetos de un solo número podría considerarse más fácil que obtener uno. En realidad, incluso en Rafdonia, con sus miles de años de historia de exploración del laberinto, la Piedra del Renacimiento seguía siendo tratada como una leyenda o un rumor. La gente ni siquiera estaba segura de que tal objeto existiera. De todos modos, eso no era importante en ese momento. Este tipo está hablando de algo así. La primera emoción que sentí cuando el tío de Erwin mencionó la Piedra del Renacimiento fue de confusión. Era un momento extraño para mencionarlo, por decirlo menos, y algo que en realidad nunca esperé que mencionara en primer lugar. Sin embargo, cuando me tranquilicé y afronté la situación de frente, me invadió una emoción diferente. La curiosidad. No, para ser precisos. Sospecha. Espera, ¿este tipo podría ser luna creciente? La suposición me asaltó de repente, pero no podía ignorarla una vez que estaba ahí. Mi sospecha no era completamente infundada, después de todo. Elfo. Rango alto. Obsesión con la Piedra del Renacimiento. No había mucha gente que encajara en estos 3 criterios. Además, teniendo en cuenta que el rango de edad de los viejos espíritus malignos rondaba entre los 30 y los 40 años, este tipo resultaba aún más sospechoso. El problema persistía. No podía muy bien levantarme y preguntarle si era luna creciente ahora, ¿verdad? Pido disculpas si ha sido demasiado repentino. Sin embargo, señor varón, he oído que prefiere una conversación directa como esta. Había hecho una pausa para ordenar mis pensamientos y Luna Creciente respondió con una cuidadosa disculpa. Aproveché el momento para pensar un poco más. ¿Cómo debía responder? Podía elegir entre 2 opciones. O negaba lo que decía o confirmaba sus sospechas y escuchaba los detalles. Me debatí un momento, pero me decidí por lo segundo. Tuve la sensación de que no se dirigía a mí con una suposición, sino con una certeza. ¿Dónde has oído eso? Aunque no fue una confirmación completa, di una respuesta algo afirmativa a su pregunta. Cuando lo hice, noté un cambio muy sutil en la expresión de Belek. Un momento de alivio. Y un ligero matiz de nerviosismo. Belek dejó escapar en silencio el aliento que estaba conteniendo antes de responder. Recibí una carta anónima en mitad de la noche. ¿Una carta anónima? Como ya he dicho, no sé quién me la envió. Sin embargo, tenía incluso una descripción detallada de la historia de la señora Karlstein y llegué a la conclusión de que no era una tontería cualquiera, así que vine a preguntarle. ¿Podría quizás echarle un vistazo?
Belek ni siquiera se lo pensó y me entregó la carta como si hubiera estado esperando a que yo se lo pidiera. Afortunadamente, no era como la carta de invitación de los cazafantasmas, en la que las palabras desaparecían al cabo de cierto tiempo. Leí rápidamente todo. Lo sabía. Pero no me fue difícil darme cuenta de quién le había enviado la carta a Belek. Tenía mis teorías, pero la última línea lo confirmaba. Jaja, Equide. Pero esa única palabra escrita al final, como burlándose del lector, era una prueba inequívoca del remitente. Baekode. Siempre estaba en guardia porque no tenía ni idea de qué estupideces podía estar planeando, pero nunca vi ni rastro de Baeko después de ese día. ¿Para qué haya estado planeando algo así en el fondo? ¿Cuál es su objetivo? No lo sabía, lo que lo hacía aún más frustrante. ¿Por qué Baeko le dio a Belek información sobre la piedra del renacimiento? Realmente no logro entender lo que este bastardo está tratando de hacer. Belek pareció darse cuenta de que mi atención estaba en la última palabra y añadió, por lo que he oído, es una de las palabras que usan los espíritus malignos. Ya veo. Entonces, ¿es cierto? ¿Tienes la piedra del renacimiento? La tengo. Sería irrisorio negárselo a estas alturas, así que me limité a confesarle. Sin embargo, incluso con la certeza que tenía antes de venir aquí, la confirmación parecía haber sido un shock para él, a juzgar por su emocionada reacción. Es verdad. Endurecía aún más mi corazón. Probablemente nunca encontraría a otro elfo que mostrara un interés tan sospechoso por la piedra del renacimiento. Este tipo tenía que ser luna creciente. No quiere decir que siempre fuera normal a mis ojos, pero que el tío de Erwin fuera un espíritu maligno. Si era un espíritu maligno, ¿por qué se preocupaba tanto por Erwin y su familia? Por lo que oí, los trataba como a sus propias sobrinas. No, más bien como si fueran sus propias hijas. En ese momento, oímos que la puerta principal se abría con un ruido seco. Las voces se filtraron. Una era Erwin tratando de detener a Mai, y la otra era el arrebato lleno de ira de Mai. Continuemos con esto más tarde. Te visitaré personalmente en un futuro próximo. Con eso, Belek dio por terminada la conversación, con decepción en los ojos, y yo asentí a su vez. Pasó algún tiempo. Mai. El tío y el varón están hablando en la habitación. Acompañada por el sonido de la voz desesperada de Erwin, Mai abrió de golpe la puerta de nuestra habitación y entró en ella. Su respiración era agitada por la rabia, y cuando sentí el sutil nivel de amenaza que se desprendía de ella, asentí en silencio. Se enteró de lo que pasó en el pueblo. Recibir un golpe sabiendo que te lo iban a dar era muy distinto a recibirlo de la nada. Como tuve tiempo de preparar mi corazón para el ataque, el daño fue mínimo. Creía que eras una persona decente. Mai me miró con desprecio antes de murmurar en voz baja, escoria. La favorabilidad que apenas había acumulado se fue a la basura. Asterisco más tarde asterisco. Prácticamente nos echaron a patadas para alejarnos de la ira de Mai. Siempre que salíamos lejos a la ciudad por algún asunto, a veces dormíamos en la ciudad, una opción por la que Erwin también me preguntó esta vez. Dormir se hace en casa. No quería dormir en la ciudad cuando el festival tenía a todo el mundo fuera, y tampoco quería gastarme el dinero. Solo quedan 2 días más de festival. Mientras íbamos en el carruaje mural y contemplábamos la ciudad en plena fiesta, tuve un rato para pensar a solas. Aunque el día estaba llegando a su fin, la ciudad de abajo era lo bastante luminosa como para que pudiera verlo todo, y estaba tan llena de risas y voces que la alegría de abajo podía sentirse hasta aquí arriba. Erwin, ¿no quieres disfrutar tú también del festival? La verdad es que no. No me gustan mucho las cosas ruidosas. ¿En serio? Bueno, creo que será divertido pasear por las calles con usted, señor. Pero hagámoslo el año que viene. Me saltaré esta vez. ¿Por qué? No creo que estés listo todavía, no como yo. ¿Qué hay que prepararse para un festival? Jeje. Tienes que prepararte. Yo también necesitaba prepararme, ya sabes. No pude encontrar mi voz cuando su voz brillante se emparejó con esa sonrisa triste. Entonces vamos más tarde. Más tarde, cuando nos cansemos de estar tristes y queramos reír y sonreír tanto como queramos. Entendido. Hagámoslo. Sí. Se lo oí decir a Daria en el pasado, pero hay un dicho.
Si te casas durante el festival, vivirás feliz sin tener que preocuparte por el dinero. Ah, ¿en serio? Ignorando el dicho, percibí que Erwin se había recuperado mucho. Aunque nadie más había sacado el tema, ella hablaba primero de su hermana e incluso podía sonreír. Mientras seguíamos compartiendo pequeñas charlas, nuestro carruaje llegó a Tierra Santa. Naturalmente, la Tierra Santa también era ruidosa y bulliciosa, ya que los bárbaros también disfrutaban de nuestros festivales. Aunque había algunos guerreros que salían a la ciudad a divertirse, era tradición que la mayoría de los guerreros disfrutaran del festival en la Tierra Santa a menos que hubiera alguna razón para estar en otro lugar. Entonces entraré. Estoy un poco cansado. Sí, hoy ha sido divertido. Que descanses. Tras separarme de Erwin, me dirigí hacia mis aposentos y escuché cómo el ruido empezaba a desvanecerse en la tranquilidad. Bueno, era tranquilo comparado con el bosque que se llenaba con el sonido del festival, así que no tan tranquilo. Vela. Cállate. Esta es una zona tranquila. Emily Raines vendrá si haces demasiado ruido. La razón por la que este lugar era relativamente tranquilo era gracias a Amelia. Algo en la zona residencial de aquí tenía que ser más tranquilo, ya que había gente que podría querer dormir. Aunque la lógica era sólida, la verdadera razón era probablemente por mi bien. Esa mujer es tan cruel. Eso es. Esto es un festival, ¿qué sentido tiene? Y aquí nadie quiere dormir tampoco. En ese momento, una voz familiar se abrió paso entre los ruidosos bárbaros. ¿Qué acabas de decir? Corre. Es Emily Raines. Cuando Amelia apareció como un fantasma, los guerreros que desahogaban su frustración a su antojo empezaron a señalar rápidamente con el dedo. Yo no he hablado. De verdad. Soy una buena bárbara estando callada en la zona tranquila. La única persona que habló fue Kisan, segundo hijo de Merik. Tú. Kisan, segundo hijo de Merik, es un guerrero tonto. Podría haber ido a la zona ruidosa si quería reír y hablar, pero tuvo que venir a la zona tranquila. Tenía curiosidad por saber qué hacía para que todos los guerreros se asustaran solo con su aparición, pero no me era del todo desconocido. Amelia era la única que podía contener incluso a Ainar. No había forma de que un guerrero ordinario pudiera con ella. Quédate si vas a dormir, y vete a la zona ruidosa si quieres hablar. Ya lo tengo. Voy a ir a hablar. Lo siento. Los guerreros salieron corriendo tan rápido como pudieron. Aún así, fue bastante divertido. Podía entender que los bárbaros lo hicieran, pero Amelia también hablaba de zonas tranquilas y zonas ruidosas. ¿Has vuelto? Ah, tartamudeé, atrapado. Entra y descansa. Claro. La miré brevemente a los ojos e inmediatamente entré para lavarme e irme directamente a la cama. Sin embargo, no importaba cuánto tiempo pasara allí tumbada con los ojos cerrados, el sueño nunca llegaba a mí. En ese momento, estaba luchando y tratando de forzar a mi mente a despejarse. Vio Orn. Ainar. Llamé. ¿Qué pasa? Es medianoche. ¿Qué estás haciendo en la zona tranquila? Todo el mundo se está divirtiendo. Eres demasiado viejo para crecer si te acuestas temprano. Estoy cansado después de salir. Has salido 3 días. Ven hoy y diviértete con nosotros. Sonreí satisfecho mientras Ainar entraba en su modo suplicante. Pero al menos ella no amenaza con dejar el clan Anabara. Aunque eso no significaba que fuera a ir a disfrutar del festival. Sinceramente, si no podía dormir, pensaba ir a las tumbas como había hecho los últimos días. Sin embargo, Bjorn, los guerreros te necesitan. Esa sola frase me conmovió. Suspiré. Este era el primer festival después de un incidente tan grande, y yo era el jefe de nombre, así que ni siquiera mostrarme una vez era un poco. Entendido. Iré, así que deja de lloriquear. ¿En serio? ¡Qué bien! A todos les encantará. Después de enviar a Ainar fuera, me puse rápidamente el atuendo tradicional bárbaro. O, aunque ponerme era probablemente el verbo equivocado. Para ser precisos, me quité el resto de la ropa. La ropa tradicional de los bárbaros empezaba por quitarse la parte de arriba, después de todo. Date prisa. Estoy seguro de que todos estarán emocionados de verte. No, esperaba que eso no pasara. Entendido.
Con eso, fui arrastrado por Ainar hacia el bosque donde se estaba celebrando el festival, hacia la mencionada zona ruidosa. Cuando llegué, se me cortó la respiración. Vela a... Oh. El cacique. El cacique está aquí. Bjorn, hijo de Yandel. El guerrero más grande del mundo. El monstruo más genial. Solo estaba a salvo porque el tímpano bárbaro era resistente. La mayoría de la gente habría perdido el oído de lo ruidosos que eran estos guerreros. También entendí por qué el 99% de la gente de aquí eran bárbaros a pesar de que había un número significativo de humanos en la tierra sagrada. Bien, bien. Allí. Alguien está luchando allí. El primer lugar al que me condujo Ainar en este festival era donde dos guerreros luchaban como si quisieran matarse el uno al otro. Muere. Muere. Te arrancaré todos los dientes. Rómpele el brazo. No importa. No morirá por eso. Dos guerreros estaban teniendo un serio enfrentamiento y un sinnúmero de otros guerreros estaban viendo su batalla. En ese momento, agarré a un guerrero de al lado y le pregunté, ¿pero por qué están luchando? ¿Quién sabe? Yo no lo sé. No tengo mucha curiosidad por esas cosas. El guerrero me miró como si fuera tonto antes de volver la vista a la pelea. Vale, entonces la pelea era más importante que yo, ¿no? Era bastante risible lo mucho que me apoyaban, diciendo que yo era el gran guerrero o lo que fuera, pero eran despiadados cada vez que se distraían. Pero, sinceramente, era comprensible. Luchar era la mayor forma de entretenimiento para los bárbaros. El criterio para saber cuán divertido era el festival era cuántas veces peleabas. Bueno, era bastante divertido. Nuestros guerreros no perdían contra nadie en combate cuerpo a cuerpo. Y el PvP también era mucho más feroz en los niveles bajos en comparación con los niveles más altos. ¡Ra! Al final, el guerrero pelirrojo que contraatacó con un codazo en la barbilla ganó la batalla. Sin embargo, antes de que todos perdieran el interés y pasaran a otras cosas. Escúchenme, gritó de repente Ainar, captando la atención de todos los presentes. Como han visto, el jefe está aquí. Probablemente no tenían ni idea de a dónde quería llegar con esto, pero los guerreros reaccionaron por reflejo ya que algo estaba a punto de suceder. ¡Wow! Vela a... Bueno, yo también pensé que algo iba a pasar, así que me quedé allí de pie y esperé. ¿Por qué me siento tan inquieto? Y como siempre, esa inquietud dio sus frutos. El jefe se enfrentará a todos los guerreros esta noche. Espera, ¿quién dijo qué? Oh. Pero... El cacique es el gran guerrero. Ni siquiera yo puedo derrotar al cacique. Afortunadamente, los guerreros no parecían muy entusiasmados. Si esto seguía así, este absurdo plan tenía muchas posibilidades de venirse abajo. No se preocupen. No importa qué parte de su cuerpo sea. Si puedes hacerle sangrar aunque sea una gota, serás el vencedor. Ainar rápidamente puso una desventaja. Oh. Si es así, podría ser posible. Por supuesto, la pregunta fundamental seguía sin respuesta. ¿Pero por qué deberíamos luchar contra él? También somos personas. Duele cuando nos golpean. Especialmente cuando es el jefe quien golpea. Por alguna razón, los guerreros parecían más inteligentes hoy, y parecía que Ainar tampoco se lo había esperado. Bueno. Es una oportunidad para luchar contra el cacique. Ustedes, honorables guerreros, deberían, naturalmente, querer. Tras dudar un momento, Ainar cerró los ojos con determinación antes de gritar, una casa. El ganador se llevará 3 casas. No hacía falta decir nada más. Casas. Vale la pena arriesgar mi vida. El brillo en los ojos de los guerreros cambió. Fin del capítulo 780.